Listo, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Normalmente inicio 5 minutos después de la hora para dar oportunidad a que ingresen todos, pero veo que ya hay un grupo numeroso, así que vamos a empezar de una vez una sesión que iniciamos hoy. Continuaremos el próximo lunes, titulado Reglas Procesales Comunes, segunda parte. Vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro, por favor. Los temas que debemos abordar en este módulo son medios de prueba, o titulado medios de prueba, medios admisibles, preparación y desahogo, reglas de valoración, además los temas, plazos y términos, incidentes, acumulación, sentencias y ejecución de sentencias. Es muchísimo. Vamos a tratar de abordar hasta donde sea posible estas reglas generales que tenemos en los primeros artículos de nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuando alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, levante la mano, por favor, para concederle el uso de la palabra, y si no advierto, por favor, abra su micrófono y participa con toda libertad. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Nuestro primer tema es medios de prueba. Propongo, en primer lugar, el concepto y naturaleza jurídica de la prueba. Sí, cómo se define o qué entendemos por prueba y qué es la prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Esta definición que tomo de la Real Academia Española de la Lengua me parece sumamente interesante. No es, por supuesto, una definición jurídica, sino una definición del lenguaje común que acepta la Real Academia Española de la Lengua y que es fuente de información para todos, pero que en la materia jurídica a mí me da una noción sumamente importante de lo que es la prueba. Nos dice la Real Academia, prueba es acción y efecto de probar, en su primera acepción. En la segunda acepción, razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. La acepción 3, indicio, señal o muestra que se da de algo. Y la última definición, enumerada con el 12, nos dice en derecho, justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Sí, en estas tres acepciones de la Real Academia vamos a encontrar un contenido jurídico sumamente amplio, bastante rico, por supuesto que habrá que desglosar, que analizar al momento de hacer el correspondiente estudio jurídico. Sí, acción y efecto de probar. Estamos hablando de dos extremos. La acción, la conducta, normalmente, sobre todo para nuestra materia, normalmente la conducta de probar, ofrecer, aportar pruebas, admitirlas o desecharlas por parte del tribunal, en su caso prepararlas, desahogarlas y valorarlas al momento de dictar sentencia. Sí, acción de probar abarca conductas de las partes y también conducta o actuación del tribunal competente para conocer del caso concreto. Si la palabra acción en nuestra materia derecho probatorio, en el contexto del derecho procesal electoral,
tiene una connotación sumamente amplia. Efecto de probar, sí, la consecuencia. Decimos muchas veces, el actor probó los hechos constitutivos de su acción, o el demandado probó los hechos constitutivos de sus excepciones, o cualquier otra expresión similar. Estamos hablando ya del efecto, de la consecuencia de la conducta de probar. Por eso esta definición, acción y efecto de probar, es para mí sumamente importante en el contexto jurídico, en el contexto del derecho procesal en general y del derecho probatorio en particular. La segunda, razón, argumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. En el derecho probatorio, hablar de razonamiento probatorio es un tema sumamente importante. Normalmente no vemos en las leyes el requisito de hacer un razonamiento probatorio. Y sin embargo, cuando hablamos de valoración de pruebas, decimos que la valoración es un acto mental o un acto de raciocinio o de razonamiento para que el juzgador pueda atribuir a los elementos de prueba que obran en el expediente el valor que considere correspondiente o adecuado para resolver el caso particular, para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos motivo de controversia. Sí, de tal manera que el razonamiento probatorio es también correcto, es necesario en el contexto del proceso y sumamente importante en el acto último del proceso, que es la sentencia. Al dictar sentencia, el tribunal tiene que analizar, tiene que valorar con todo cuidado, con todo detenimiento, cada una de las pruebas y todas las pruebas en su conjunto para poder determinar cuál es la verdad de los hechos controvertidos. Y todo esto debe quedar asentado en la sentencia, debe quedar argumentado. Nosotros decimos debe quedar debidamente motivado y fundamentado. Si la valoración de las pruebas se tiene que hacer en la sentencia y mediante argumentación jurídica. Pero también vemos aquí que nos dice la Real Academia, prueba es instrumento con el que se pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de algo. Sí, instrumento o medio se utilizan como palabras sinónimas. Instrumento, medio o elemento de prueba. Se está refiriendo a los testigos, a los peritos, a las partes cuando se ofrece la prueba por confesión, se refiere a los documentos, a los indicios, en fin, a todo aquello que nos pueda servir para poder demostrar la verdad de los hechos o la falsedad de los hechos en un caso específico, en un caso controvertido, en nuestra materia, en un juicio o recurso electoral. Si vamos a demostrar la verdad o la falsedad, depende de cuál sea la aseveración o la negación que estemos haciendo. Depende de los hechos que sustentan la pretensión o de los hechos que sustentan las excepciones del demandado que se opone a la pretensión del actor recurrente, accionante o enjuiciante. Y en la acepción 3 tenemos otra acepción, otro concepto de la palabra prueba, indicio o señal. Hablamos muchas veces de las pruebas indiciarias.
o la prueba por indicios. La mayoría de los autores conviene en identificar la expresión prueba por indicios con la de pruebas indirectas. Pruebas que no son para demostrar la verdad del hecho o de los hechos que motivan la controversia, sino de hechos secundarios, pero que están vinculados, que están enlazados al hecho principal. Por eso hablamos de indicio o señal de algo para llegar al conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Y finalmente tenemos la definición 12, que en el derecho se considera justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley. Aquí justificación es lo mismo que razonamiento jurídico o argumentación jurídica. Justificar la verdad de los hechos es decir, conforme a qué argumentos jurídicos, a qué elementos de prueba, conforme a qué razonamiento llegamos al conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos para poder dictar sentencia en determinado sentido, ya sea a favor del actor, a favor del demandado, a favor del tercero interesado. Ya se verá en el caso concreto hacia dónde lleva esta justificación, razonamiento o argumentación jurídica al valorar las pruebas ofrecidas y aportadas en el juicio o recurso electoral correspondiente. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Esto me lleva a mí a presentar este cuadro, esta representación de la naturaleza jurídica de la prueba. Al hablar de la naturaleza jurídica de la prueba, damos respuesta a una pregunta formulada por Couture y seguida por Sentís Melendo. Yo también la asumo. ¿Qué es la prueba? Y decimos, la prueba es acto jurídico. La prueba es instrumento, elemento o medio. La prueba es argumento, razón, motivo o justificación. La prueba es al mismo tiempo procedimiento jurídico para nuestra materia procesal fundamentalmente, pero también es efecto o consecuencia jurídica. Si la prueba es todo eso, es acto jurídico, cuando decimos acción de probar, estamos hablando de actos jurídicos. ¿Cómo probamos? Ofreciendo pruebas, aportando pruebas. Y el tribunal las recibirá, las admitirá o desechará. Y esto es acto jurídico, es actuación jurídica, acto jurídico. Si las recibe y las admite, probablemente haya necesidad de preparar la prueba. La preparación es acto jurídico también. Habrá que desahogar la prueba, acto jurídico. Pero todo esto que estoy diciendo, ofrecer, aportar, recibir, admitir, preparar, valorar, antes de desahogar y valorar la prueba, todos estos actos jurídicos constituyen un procedimiento jurídico procesal. Por tanto, hablamos del procedimiento probatorio, sí, constituido con todos estos actos jurídicos que he mencionado: ofrecer, aportar, recibir, admitir, desechar, preparar,
desahogar y valorar. Y muchas veces también requerir. Y en otras, ordenar la celebración, la realización de diligencias probatorias. Así que la prueba es procedimiento que pasa por todos estos temas, por todos estos momentos que he mencionado. Pero también es argumento, razón, motivo o justificación. Si tenemos que argumentar jurídicamente, aunque esto no lo he visto en otra parte, sino en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el oferente de la prueba tenga que argumentar qué pretende probar con esa prueba y por qué considera que esa prueba puede probar lo que pretende probar. Perdón, no es juego de palabras. La palabra prueba es equívoca, multívoca, polisémica o anfibológica. Es decir, tiene varios significados. Si no es juego de palabras, es simple y sencillamente usar la palabra prueba en las distintas acepciones que tiene. Sí, argumento jurídico para poder decir por qué esa prueba puede demostrar lo que queremos demostrar o por qué esa prueba demuestra o no demuestra lo que las partes quisieron demostrar. Sí, hablamos de argumentación jurídica, razonamiento jurídico, motivación jurídica o justificación jurídica de la apreciación de la prueba. Y finalmente, la consecuencia o el efecto. Ya les decía hace unos momentos, quedó probado o no quedó probado. Si ya es la apreciación de la prueba por el tribunal para poder concluir si se probó la veracidad de estos hechos, no se probó la veracidad de estos hechos. Por tanto, se resuelve y ya veremos el sentido de la sentencia dependiendo de lo que se haya probado y de quién haya probado. ¿Probó el actor o probó la responsable? De ello dependerá, y por supuesto de lo argumentado, de ello dependerá el sentido de la sentencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vean solo en vía de ejemplo lo que Michele Tarufo en su libro La prueba nos dice de la función de los medios de prueba bajo el rubro prueba y verdad en el proceso civil. La mayoría de los tratadistas del derecho probatorio hacen referencia al proceso civil porque es el proceso que ha tenido mayor desarrollo en el contexto del derecho universal, es el derecho opuesto al procesal penal que podemos encontrar en cualquier país del mundo. Por eso casi todos los tratadistas se refieren al derecho procesal civil. Y aquí prueba y verdad en el proceso civil. Nos dice Michele Tarufo, función de los medios de prueba. Medio de prueba es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Es importante también tomar en consideración que proceso, juicio, causa y pleito son palabras sinónimas. Si causa, proceso, juicio y pleito son palabras sinónimas. Aquí vemos citada la palabra causa. Cuando yo era magistrado y tenía que dictar alguna resolución de reencausamiento,
es que yo escribía la palabra reencauzar con S. Mis compañeros escribían con Z. Nunca emití voto particular para explicarles por qué con S y no con Z. Jamás emití voto particular para decir no voto el reencauzamiento con Z, sino al final de cuentas, siendo importante, no trasciende al sentido de la resolución. Causa, como sinónimo de proceso, se escribe con S, por tanto, reencauzamiento, es decir, darle al juicio la causa que le corresponde, pues no es más que escribir con S y no con Z. No se trata del uso metafórico de la palabra cauce, cauce que se escribe con C, y reencauzamiento pues se escribe con Z. Sí, no, no es el caso. Pero aquí lo más importante, medio de prueba, nos dice Michele Tarufo, cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa. Sí, cualquier elemento, elemento humano o elemento cosa, elemento objetivo o elemento subjetivo. Si el elemento humano, fundamentalmente para el dictamen pericial, para la prueba testimonial y para la prueba confesional. Fuera de estos casos, lo que tenemos es un elemento cosa, documento público, documento privado, instrumental de actuaciones o en la prueba técnica que se combinan cosas y seres humanos o solo cosas, depende de la circunstancia. Bien, medio de prueba, cualquier elemento que pueda ser usado para probar, es decir, para establecer la verdad de los hechos controvertidos, los hechos que dan motivo al proceso, causa, juicio o pleito. La prueba, como un recurso cuyo objetivo es alcanzar la verdad acerca de los hechos litigiosos. Si decía hechos de la causa, hechos del litigio o hechos litigiosos, como dice Tarufo. La prueba es un recurso, más que recurso en su acepción procesal, la prueba es un elemento, instrumento o medio para o cuyo objetivo es alcanzar la verdad acerca de los hechos controvertidos. Si su objetivo, su finalidad, es que el tribunal pueda conocer la verdad de los hechos controvertidos. Nos dice a continuación Tarufo, hay una concepción generalizada según la cual los elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio, que es lo que hemos explicado con antelación, medio, elemento o instrumento de prueba, todo aquello que es útil para establecer la verdad de los hechos que motivan la controversia o el litigio específico. Hasta esta parte, ¿alguna pregunta, comentario o duda? Bien, si no hay participaciones, entiendo que no hay dudas, aunque no puedo saber exactamente porque creo que solo veo a una persona con la cámara abierta, a José León Cruz, y los demás no sé si no puedan abrir su cámara o si no están. Gracias María Trinidad y Elvira Fernández, Gisela Rincón. Gracias por abrir la cámara. Prefiero saber que sí tengo interlocutores en el otro lado y ver caritas sonrientes como la de Gisela, que bueno, y de los demás compañeros que estén. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Medios de prueba admisibles. Nos interesa la materia derecho procesal electoral, por tanto,
al hablar de medios de prueba admisibles, tenemos que hacer referencia a nuestra legislación procesal, sin dejar de hacer alusión a la doctrina y a la legislación de otras materias en general. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos sistemas probatorios que contestan a la pregunta ¿con qué se prueba? Leíamos cuando hablamos de naturaleza jurídica de la prueba, la pregunta ¿qué es la prueba? Ahora la pregunta es ¿con qué se prueba? Y decimos en función de los medios de prueba admisibles, podemos clasificar en dos los sistemas probatorios: el sistema de la prueba libre y el sistema de la prueba legal. El sistema de la prueba libre considera admisibles todos los medios o elementos de prueba siempre que no sean contrarios a la moral o al derecho. Sí. Siempre que no sean contrarias a la moral o al derecho, son admisibles todos los medios, elementos o instrumentos útiles para probar la verdad de los hechos controvertidos. El sistema de la prueba legal, en cambio, el sistema de prueba legal establece, son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos por la ley. Si no hay más elementos de prueba que aquellos que la ley señale con toda precisión que resultan admisibles al caso concreto. Si no, todas las leyes asumen el sistema de la prueba libre. La mayoría de las leyes sigue conservando el sistema de la prueba legal. Solo admiten, en el caso concreto, las pruebas o elementos de prueba expresamente reconocidos con esa calidad en la ley aplicable en el caso concreto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, vi el mensaje, no retuve el nombre de quien no puede abrir la cámara. Los que no puedan abrir la cámara, bueno, sí, gracias, Paola. Sí, no hay ningún problema, pero los que puedan abrirla, prefiero ver quiénes están y poder tener interlocución con los que están. Nuestra ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sigue aparentemente el sistema de la prueba legal. Como podrán advertir, en el párrafo 1 del artículo 14 de esta ley, se establece: para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Sí, la palabra solo, que actualmente en realidad ya no tiene trascendencia. Cuando surgió el Tribunal Electoral como Tribunal Contencioso Electoral en 1987, con la reforma al artículo 60 de la Constitución en diciembre de 1986, y luego con la expedición del Código Federal Electoral de 1987, se establecía para la solución de los recursos electorales solo serán admisibles las pruebas documentales públicas. Vean cómo estaba limitado y tenía justificación la palabra solo las pruebas documentales públicas. No se podía ofrecer otro tipo de pruebas. Ya para la legislación de 1990, con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se amplió el catálogo de pruebas y se previó que eran admisibles
las pruebas documentales públicas y las pruebas documentales privadas, pero nada más. Por eso se usaba también justificadamente la palabra solo pruebas documentales públicas y solo pruebas documentales privadas. Con la reforma de 1993, nuestro catálogo se amplió para quedar casi como está actualmente. Y con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de 1996, pues ya la palabra solo casi resulta innecesaria, injustificada, porque tenemos muchos medios de prueba. Me atrevería a decir que no hay prueba que no se pueda ofrecer y aportar en materia procesal electoral, a pesar del catálogo que está en ese artículo 14. Argumentando, buscando su tipificación, la prueba que se nos ocurra puede quedar incluida en cualquiera de las que enumera el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Aparentemente, solo son las 5 que tenemos aquí a la vista, o 6. Para la solución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales, presuncionales humanas e instrumental de actuaciones. Sí, ya aquí tenemos un catálogo amplio, pero en el párrafo 2, el legislador agrega 2 pruebas más. Así que por mala técnica legislativa quedan en el párrafo 2, cuando bien pudieron haber quedado como incisos F y G. Gracias, he visto los mensajes de quienes me han dicho que su cámara no se activa, que no pueden activarla. Les agradezco mucho. Sí, cuando podamos activarla, qué bueno, pero los que no puedan no hay ningún problema. Bien, les decía, en este párrafo 2 tenemos 2 pruebas más: la confesional y la testimonial. Y nos dice con todas sus letras el legislador: también podrán ser ofrecidas y admitidas, con una limitante: cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Sin que se usaran las palabras confesional y testimonial, estas pruebas ya habían estado previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la reforma de 1993. Pero ahora les ponemos nombre y apellido, y ahí está: la confesional y la testimonial, cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. También son susceptibles de ofrecimiento y admisión. Pero a esto debemos agregar el párrafo 3. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a lo previsto en el párrafo 3 de este artículo 14, los órganos competentes para resolver, ya sea el Tribunal Electoral o el Instituto Nacional Electoral por el recurso de revisión, los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales. Cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo
y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Sí, ya teníamos entonces todos los que menciona el párrafo 1. Adicionamos los del párrafo 2. Y ahora tenemos 2 pruebas más. Claro, no nos dice el legislador, no permite el legislador que puedan ser ofrecidas y aportadas por las partes. Sin embargo, sí otorga facultades al tribunal para poder ordenar el desahogo de la prueba por reconocimiento o inspección jurisdiccional. Yo no uso la palabra judicial, porque si bien es cierto que el Tribunal Federal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación como órgano supremo en la materia procesal electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, también es cierto que los tribunales electorales de las entidades federativas no forman parte del Poder Judicial. Son organismos jurisdiccionales con autonomía constitucional, lo cual me parece loable, extraordinario. Yo he propuesto siempre que los tribunales electorales no formen parte del Poder Judicial. Ya está esta novedad a partir de la reforma de 2014. Yo espero que algún día el Tribunal Federal tenga también autonomía constitucional. He propuesto la creación del Poder Electoral Federal más 32 poderes electorales locales, uno por cada entidad federativa, en función de que somos una república democrática representativa federal constituida por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior. Por supuesto, aprovecho para poder decir que esta soberanía de las entidades federativas en su régimen interior se tiene que respetar y se tiene que facultar al Congreso del Estado o de la Ciudad de México en su caso para designar a sus magistrados electorales y se debe otorgar, reconocer competencia al Congreso de cada entidad federativa para designar, para elegir a los consejeros electorales del Instituto Electoral Local, además de superar la vergüenza de llamarlos OPLES. Desde la Constitución, organismos públicos locales, hay muchos organismos públicos locales en cada entidad federativa. No los identifica, no los individualiza. Para mí es ofensiva. Esta es discriminatoria, esta denominación, y más aún cuando les decimos OPLES, ni siquiera la denominación completa, organismo público local. Bien, este sistema debe de retornar al federalismo. Y dejo ahí el tema nada más expuesto para continuar con el de las pruebas. En el párrafo 4 vamos a encontrar el catálogo de pruebas documentales públicas para los efectos de nuestra ley. Y están las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Claro, este es un error legislativo, es un error de redacción. Las actas oficiales son o serán actas oficiales las originales, pero las copias obviamente ya no son originales. Sean copias autógrafas o copias certificadas, las copias son copias. Otra cosa es cuál es su valor probatorio pleno y en dónde deben estar. Pero en fin,
Inciso B, los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. C, los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. Y D, los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Si tenemos un catálogo de pruebas y la aclaración de cuáles son los documentos públicos, documentales privadas, todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones, aunque deberíamos de seguir la terminología, la redacción del Código Federal de Procedimientos Civiles para decir son públicos estos documentos y privados todos los que no son públicos y nos evitamos problemas. El párrafo 6 nos define cuáles son las pruebas técnicas con un tema adicional. Agrega la prueba científica. Si al catálogo amplio que ya teníamos, incluidas pruebas técnicas, ahora podemos agregar pruebas científicas. Nos dice el legislador en el párrafo 6 del artículo 14, se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Si las pruebas científicas no son las pruebas técnicas. La técnica, la tecnología es diferente a la ciencia. De tal manera que aquí tenemos incluidas pruebas técnicas y pruebas científicas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Siempre que estas pruebas puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Vean cómo aquí vamos a requerir de esa argumentación jurídica, razonamiento jurídico, para poder, para poder ofrecer la prueba y que pueda ser admitida. Si el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar. ¿Qué es lo que quiero acreditar? ¿Qué es lo que quiero que adviertan de esta prueba técnica que estoy ofreciendo? ¿A quién? ¿Cómo identificarlo o identificarla? ¿En dónde sucedieron los hechos que reproduce esta prueba? Y las circunstancias de modo y tiempo. Sí, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quiénes? ¿Y qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué es lo que estamos tratando de demostrar con esta prueba técnica? A ver, no alcancé a memorizar la pregunta. ¿Quién preguntó? Si quien preguntó puede formularla expresamente, verbalmente, adelante, abra su micrófono. Si no... Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Le preguntaba algún ejemplo y, bueno, me imagino que, bueno, de hecho sé algunos ejemplos de cómo son las fotos o videos o WhatsApps, ¿no? Pero más que nada, enfocada mi pregunta es ¿hasta dónde llega la valoración de la misma? ¿Qué tan contundente puede ser? Correcto. Sí, porque la respuesta a tu primera observación ya la diste tú. Regresamos a la anterior diapositiva, por favor, Alejandro.
Sí, ya nos diste ejemplos de prueba técnica y ahí está un ejemplo, fotografías. Y dice otro medio de reproducción de imágenes, no solo imágenes, puede ser también de voces. Una grabación de voz es prueba técnica. Una videograbación es prueba técnica y es reproducción de imágenes y de voz. Sí, el tema que planteabas, ¿cuál es la valoración? Vamos un poco más adelante al tema de valoración de las pruebas, pero si no la abordáramos, me recuerdas por favor la pregunta y te contesto en ese momento, contesto para todo el grupo en ese momento. Y efectivamente, ahora tenemos más pruebas técnicas. Sí, la captura de pantalla, por ejemplo, ya sea captura de pantalla, de computadora, de, ¿cómo se llaman estos otros aparatos? De tablet, del teléfono inclusive. Sí, podemos capturar, podemos fotografiar esa pantalla y probar con estos elementos los hechos que nos interesa probar. ¿Cuál es el valor probatorio? Luego vamos a este tema de valoración de la prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Antes, perdón, se hablaba de notas taquigráficas. Actualmente creo que la taquigrafía ya no se practica. Y quizá ahí, si fuera el caso, más que una prueba técnica, tendríamos la necesidad de una prueba pericial. Tendríamos necesidad de peritos para que nos tradujeran lo que los signos taquigráficos significan. No sería una prueba técnica, sino una prueba pericial, realmente una prueba científica. Pero bueno, vamos a la 7. Vean cómo la 7 de la prueba pericial 7 es distinta a la prueba pericial del párrafo 3. En el párrafo 3 se establece que el tribunal podrá ordenar el desahogo de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para, con su perfeccionamiento, se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Aquí en el párrafo 3 es facultad del tribunal ordenar el desahogo de la prueba pericial. En cambio, en el párrafo 7 es derecho de las partes poder ofrecer la prueba pericial y, por supuesto, la facultad del tribunal de admitir la prueba. Nos dice el legislador, en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Hay una limitante que para mí es injustificada. Para mí es contraria al debido proceso, por tanto, es contraria a la Constitución y a los derechos humanos. Yo hablo del derecho humano a probar, no solo de la carga probatoria. Si la carga probatoria sigue vigente, sigue siendo aplicable, pero además ahora debemos hablar del derecho a probar. Yo tengo derecho a ofrecer prueba pericial, aunque esta prueba pericial sea en un juicio o recurso que esté vinculado al procedimiento, no proceso. Proceso, les decía hace unos minutos, proceso, juicio, causa y pleito son términos sinónimos. Aquí a lo que se refiere el legislador es al procedimiento electoral, que desafortunadamente, por ignorancia o por confusión, por mal uso del lenguaje, el legislador en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
regula el proceso electoral con ese nombre o con ese título, cuando en realidad es procedimiento electoral. El conjunto de actos previstos en la Constitución, en las leyes y demás ordenamientos jurídicos para la renovación periódica de los depositarios del poder público. Eso es procedimiento electoral y no proceso electoral. Proceso electoral es juicio electoral, es causa electoral o es pleito electoral, pleito procesal electoral. Bien, ¿por qué la prohibición de la admisibilidad de la prueba pericial vinculada a procedimiento electoral y sus resultados? He citado como ejemplo común que si yo impugno la validez de la votación en una mesa directiva de casilla, porque en esa mesa directiva de casilla no se usó tinta indeleble, que fue tinta deleble, tinta que se podía borrar fácilmente con lavar las manos con jabón o cualquier otra sustancia, o aplicando alcohol, cualquier otra cosa. Para poder demostrar que esa tinta no es indeleble, tengo que ofrecer necesariamente la prueba pericial. Si digo que en esa mesa directiva de casilla se permitió votar 2, 3, 4 veces a las mismas personas y puedo demostrarlo, y digo que para que pudieran votar 2, 3 o 4 veces se fueron a limpiar esa tinta y llegaban con los dedos de la mano, de las manos, sin marca alguna, y por tanto se les permitió votar, pues tendré que demostrar que la tinta no es indeleble. Y por tanto tendré que ofrecer la prueba pericial. No hay otra forma de conocer si esa tinta es o no es indeleble. O en otro caso que también ya ha conocido el tribunal, o los tribunales, tanto local como regional y sala superior, el uso de boletas apócrifas, el uso de boletas falsas. ¿Cómo puedo demostrar que la boleta no es auténtica? ¿Cómo puedo demostrar que la boleta es apócrifa? Pues solo mediante la prueba pericial. Y obviamente está vinculado o está vinculada la litis y la prueba al procedimiento electoral y a los resultados de este procedimiento electoral. No me pueden prohibir, no me pueden impedir ofrecer esta prueba con la que puedo acreditar que tengo razón. Sí, para mí esta norma es inconstitucional o anticonstitucional, es inconvencional o anticonvencional, como quieran utilizar la expresión. Y tenemos aquí, cuando sí es procedente su ofrecimiento y admisión, los requisitos que se deben cumplir. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos. A, ser ofrecida junto con el escrito de impugnación. Bueno, no es junto, es ser ofrecida en el escrito de impugnación. Si tomamos en cuenta lo previsto en el artículo 9, inciso F de la misma ley, en el escrito de impugnación se hará el ofrecimiento de pruebas y, en su caso, al escrito de impugnación debemos adjuntar las pruebas. Pero, en fin, sí se deben ofrecer en el escrito de impugnación o en escrito diferente, pero presentado dentro del plazo previsto para impugnar. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Alejandro, vamos a la diapositiva que sigue, por favor. B. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes.
C, especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma. Y D, solicitarse el nombre del perito que se proponga, señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. Desafortunadamente parece que nuestros legisladores no tienen correctores de estilo ni han estudiado gramática. Es un pésimo lenguaje el que se utiliza aquí y una pésima redacción, pero bueno, vamos al fondo. Vean cómo tenemos que cumplir requisitos. Algunos son requisitos de preparación. No solo es mencionar todos estos requisitos. Exhibir el cuestionario, decir sobre qué materia es la prueba pericial, para qué es esta prueba pericial, sí, qué es lo que se quiere acreditar. Debemos mencionar el nombre del perito y debemos exhibir la documentación que acredite su calidad de perito, no su acreditación técnica. No todos los peritos son técnicos, algunos peritos son científicos. Y les decía, para poder probar, por ejemplo, que la tinta no es indeleble, pues tengo que ofrecer una prueba científica. Probablemente, no lo sé, prueba científica en química. Tendrán que hacer estudios de laboratorio para poder saber si ese producto es o no, tinta indeleble. Sí, si voy a ofrecer prueba documental, prueba en documentoscopía, probablemente también haya necesidad de una prueba científica y no simplemente una prueba técnica. Si es una prueba en grafología, tal vez sí sea técnica, pero vamos aquí a combinar ciencia y técnica. Entonces no podemos pedir que se exhiba su acreditación técnica, sino que exhiba su acreditación como perito. ¿Quién lo ha acreditado como perito? Que normalmente vamos a recurrir a los peritos del propio Poder Judicial. No sé, o a los peritos de la Fiscalía. Perdón, no sé si está fallando nuestro sistema eléctrico. Yo creo que sí, porque tenemos lluvia o tuvimos lluvia, pero espero que sí se haya escuchado lo que he dicho. Sí, la prueba pericial es una prueba amplísima. Y decía actos de preparación. Si el tribunal acepta la prueba pericial, tiene que llamar al perito para que el perito pueda, en su caso, acreditar que es perito. Segundo, tiene que aceptar, si es que es su voluntad, tiene que aceptar el cargo. Tercero, tiene que protestar, rendir protesta de que va a desempeñar el cargo conforme a derecho, con honestidad y de acuerdo a los conocimientos técnicos o científicos que se requieran en el caso particular. Todos estos son actos preparatorios para el desahogo de la prueba pericial. Si el oferente ofrece el cuestionario, lo exhibe, se le tiene que a la contraparte dar conocimiento del ofrecimiento de esta prueba pericial y darle la oportunidad procesal, es parte del debido proceso, darle la oportunidad de que amplíe el cuestionario o de que presente su propio cuestionario y ofrezca a su perito. Sí, de tal manera que todos estos son actos preparatorios del desahogo de la prueba. Y ya vendrá el desahogo de la prueba y el tribunal comparará, porque la prueba pericial, por su naturaleza,
es una prueba colegiada, perito del actor, perito de la responsable o demandada. Si los dictámenes periciales son coincidentes, ahí acaba la fase probatoria pericial. Pero si no son coincidentes, habrá necesidad de designar a un perito tercero para que nos ayude a resolver la diferencia en los dictámenes de los peritos de las partes. Pero además, en la audiencia de desahogo de la prueba pericial, puede el tribunal, por conducto del magistrado instructor, hacer preguntas a los peritos, aparte de que deben ratificar el dictamen que en su momento presenten al tribunal. Sí, son entonces muchos actos que tenemos que llevar a cabo para la preparación y desahogo de la prueba para finalmente poder llegar a la valoración de los elementos probatorios. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Los temas técnicos no quedan a nuestra voluntad, ni siquiera a la voluntad de nuestros auxiliares especializados, porque pues no podemos mandar sobre los aparatos cuando nos quieren obedecer bien y cuando no, pues nos hacen pasar estos momentos. Gracias. Aquí está la representación de todos los medios de prueba que actualmente podemos ofrecer y aportar en términos del artículo 14. Sí, documentos públicos, documentos privados, pruebas técnicas, pruebas científicas, pruebas presuncionales legales, pruebas presuncionales humanas, instrumental de actuaciones, prueba por confesión, prueba por testimonio y prueba pericial. Además, el tribunal puede ordenar el reconocimiento o inspección jurisdiccional y también el desahogo de una prueba pericial, según se considere pertinente en cada caso concreto. Para mí, las presunciones no son prueba. La presunción legal la hace el legislador. Por tanto, está contenida en una norma, contenida en la ley o en el código aplicable. Si es norma jurídica, no es prueba. Si es norma jurídica, aun cuando no la invoquen las partes, el tribunal tiene el deber jurídico de aplicarla, porque es parte de la normativa jurídica que rige en el caso particular. Y si no aplica esta presunción que consiste en una norma jurídica, estará incurriendo en desacato y en indebida motivación y fundamentación de la sentencia, además de que su aplicación por regla será en la sentencia y no antes. Para mí la presunción legal no es prueba, es norma jurídica de aplicación obligatoria para el tribunal. La presunción humana, llegar al conocimiento de hechos a partir de pruebas indirectas o a partir de indicios. Esto tampoco es prueba, es el razonamiento jurídico que hace el tribunal al momento de dictar sentencia. Por tanto, es la conclusión de cuanto tiene en el expediente. Es el análisis de los hechos controvertidos, de las aseveraciones hechas por las partes, de las negativas expresadas por las partes y el análisis y valoración de todas las pruebas que obran en el expediente. A partir de este análisis y valoración, llega el tribunal
a una conclusión. Esa conclusión, para mí, es lo que los autores denominan presunción humana. Pero entonces ya no es prueba como medio, es prueba como consecuencia, como efecto, y es parte de la valoración probatoria que hace el tribunal en el caso concreto. Bien, si hay alguna pregunta en relación con estos temas, adelante, los escucho. Si no, continuamos. Bien, si no hay intervenciones, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. El artículo 129 y 130, pues creo que ya no es necesario leerlos. Ya explicamos lo que es la prueba documental pública. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la diapositiva 16, Alejandro. Gracias. Objeto de la prueba. Preguntábamos qué es la prueba. Luego preguntamos con qué se prueba. Y ahora preguntamos qué se prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Vamos a la diapositiva siguiente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de nuestra ley, son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. ¿Qué es objeto de prueba? Nos dice el legislador, los hechos. Desafortunadamente, vuelve a usar mal el lenguaje y nos dice los hechos controvertibles. No, son objeto de prueba los hechos controvertidos. Controvertible es lo que se puede controvertir y eso será futuro. Lo que está sucediendo en el presente es que ya existe una controversia y por tanto son objeto de prueba los hechos controvertidos, sino controvertibles. No es objeto de prueba, dice el legislador con ignorancia, no lo será el derecho. No, el derecho también es objeto de prueba, no siempre y no todo el derecho, pero el derecho también es objeto de prueba, sobre todo cuando se trata del derecho consuetudinario, el derecho que está en los usos y costumbres. Se tiene que demostrar la existencia, vigencia y aplicación de la costumbre o del uso en su caso. Y lo mismo cuando invocamos derecho jurisprudencial. Tenemos que demostrar la existencia de la jurisprudencia. Y al igual, no es un tema recurrente en el derecho mexicano, electoral mexicano, pero sí en otras materias. El derecho extranjero. El derecho extranjero, cuando es invocado y aplicable en un caso concreto, se tiene que demostrar, se tiene que aplicar que existe, que está vigente, que es aplicable y qué es lo que han dicho los tribunales del país de origen sobre esa normativa jurídica, cómo la interpreta el tribunal y cómo la interpretan los doctrinarios, los académicos. Si el tema de la prueba del derecho es un tema amplio, complejo, interesante, tenemos un convenio interamericano de derechos humanos que, si no mal recuerdo, data de 1983 y, sin embargo, en 1996 y en 2023, por supuesto,
se sigue diciendo que el derecho no es objeto de prueba. Y no solo se dice, sino que es norma jurídica vinculante. Es una norma jurídica que está equivocada. Y otro tema en materia probatoria. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Este es otro tema interesante que responde a la pregunta ¿a quién corresponde probar o quién debe probar? Y se ha dicho tradicionalmente que al actor le compete probar los hechos en que sustenta su pretensión y al demandado le corresponde probar los hechos constitutivos de sus excepciones o defensa. Actualmente tenemos el principio de la prueba dinámica, que algunos identifican como reversión de la carga de la prueba, que es no darle al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos o hechos base de su pretensión, sino exigir al demandado que demuestre que no ha cometido las conductas que se le imputen, que asuma la carga de la prueba, porque es el que tiene mayor facilidad jurídica, por supuesto, para tener y aportar esas pruebas. Sí, no siempre el que afirma está obligado a probar, hay excepciones. Pero aquí mismo encontramos una contradicción que ha dado motivo a una contradicción en la doctrina y a distintas respuestas de los estudiosos del derecho. Establece el artículo 15, son objeto de prueba los hechos en el párrafo 1 y en el párrafo 2 el que afirma está obligado a probar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que probar? ¿Hechos o afirmaciones? Y en la doctrina hay estas dos tendencias que parecen irreconciliables. Unos sostienen que los hechos son objeto de prueba y otros sostienen que los hechos ya acontecieron, no tienen por qué ser demostrados, que lo que se debe demostrar es la veracidad de la afirmación relativa a esos hechos o a esas normas jurídicas cuando hablamos de derecho extranjero o de derecho consuetudinario. Creo que ninguna de las dos está en un error o ninguna de las dos es totalmente cierta, porque las afirmaciones o las negaciones siempre tienen que estar vinculadas con hechos. Afirmaciones del acontecimiento de un hecho, negación sobre el acontecimiento de un hecho, o afirmación de que un hecho no aconteció, en fin. Si todas las afirmaciones y las negaciones estarán siempre vinculadas a hechos jurídicos. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que esos hechos ocurrieron como se ha narrado en la demanda o en el informe circunstanciado para nosotros, en la contestación de demanda para otras áreas del derecho procesal. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Hechos que no son objeto de prueba. Los hechos reconocidos o confesados. Los hechos notorios y los hechos imposibles. Si la autoridad o responsable reconoce, dice que es verdad lo que afirma el actor en su demanda respecto de los hechos narrados en la parte correspondiente de su demanda, el actor queda relevado de la prueba. No necesita probar lo que ha sido reconocido por la responsable o demandada. ¿Cuántas veces en la materia procesal electoral advertimos
que el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, ante demanda de juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, aduciendo el actor que habiendo hecho todos los trámites conducentes, no le ha sido entregada la credencial para votar, o que habiendo recibido la credencial para votar, no ha sido incorporado a la lista nominal de electores de su domicilio electoral? ¿Cuántas veces recibimos el informe circunstanciado de la autoridad diciendo es verdad? Tiene razón lo que dice el actor en su escrito de demanda. Ordéname que expida yo la credencial o que lo incorpore a la lista nominal de electores. Estamos ante un hecho reconocido o hechos reconocidos, o con lo que dije al final de cuentas, quizá no solo ante el reconocimiento o confesión de verdad de los hechos narrados en la demanda, sino ante un auténtico allanamiento a la pretensión del actor. Sí, me parece que más que hechos reconocidos o confesados, estamos ante un allanamiento fortalecido por el reconocimiento o confesión de los hechos narrados en la demanda. Hechos notorios son los que conoce todo mundo. Todo mundo o todos los que están en un lugar y tiempo determinados. Esos hechos no requieren ser probados, deben ser del conocimiento de todos. No hay excusa, salvo casos excepcionalísimos, no hay excusa para no conocer esos hechos. Los hechos notorios, pues pueden ser del presente, aunque casi siempre son del pasado. Un pasado histórico o un pasado que haya motivado el juicio o recurso sin que necesariamente sea un acontecimiento histórico, sino más o menos ordinario. Los hechos imposibles son los que no pueden tener consecuencias jurídicas por disposición de la ley, o bien aquellos que son físicamente imposibles por ser contrarias a una norma de la naturaleza. Si no podemos decir que votó un muerto porque es un hecho imposible física y jurídicamente. Los muertos no votan. Los muertos no se pueden presentar con credencial para votar, recibir las boletas, ir a la mampara, marcar las boletas, depositarlas en las urnas correspondientes, regresar a que le impregnen el dedo correspondiente de la mano que sea con la tinta indeleble y devolverle su credencial con la marca votó. Si esto aconteciera, que los muertos llegaran a votar, pues el interesado, al promover el juicio para lograr la nulidad de la votación recibida en esa casilla, pues solo tendría que acreditar que determinadas personas, que debe identificar, por supuesto, por su nombre, que determinadas personas que aparentemente comparecieron a votar, que en la lista nominal de electores se selló el espacio correspondiente a su nombre y fotografía, si votó, está el sello votó, y además que el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla coincide con el aparente número de ciudadanos que votaron según la lista nominal de electores y se exhibe la correspondiente copia certificada del acta de defunción de los que fueron a votar, no obstante haber fallecido, sí, no tenemos que demostrar más. No tenemos que demostrar
que estuvo formado, por ejemplo, en la lista, en la fila de ciudadanos y ciudadanas que esperaban a votar. Está en la lista nominal de electores, el sello votó. El número de votos coincide, los extraídos de la urna, con el número de ciudadanos que votaron según la lista nominal de electores. Y obra en el expediente la copia certificada del acta de defunción de una, dos o más personas. ¿Sí? No necesitamos demostrar más. Es claro que aparentemente llegaron personas fallecidas a votar. Si no tenemos que demostrar que estuvieron en la fila, que recibieron su credencial, que sus boletas, que saludaron al presidente y al secretario, tomar testimonio de presidente y secretario para, en fin, sí, los hechos imposibles física o jurídicamente o física y jurídicamente no requieren ser demostrados, justamente por la imposibilidad. Si no puede suceder ese hecho, ¿para qué lo demostramos? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Mientras cambiamos de diapositiva, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Rápidamente vamos a leer los artículos 86 y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles para que vean parte de lo que les decía en cuanto a lo que requiere prueba a pesar de tratarse del derecho. Artículo 86. Solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Y no es que den fundamento al derecho, sino que le dan fundamento a la pretensión. La pretensión basada en hechos y costumbres, en usos y costumbres. Tenemos que demostrar la existencia del uso o la existencia de la costumbre para poder demostrar que nos asiste la razón, que es aplicable en ese caso concreto y que conforme a ese derecho consuetudinario se debe resolver. Adelante, Elizabeth. Me surge otra duda, maestro. ¿Cuál es Sí. la vía más correcta para probar los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas? Este es un tema complejo, porque ¿cuál es la vía idónea para poder demostrar los usos y costumbres? Tendría que ser una prueba de antropología jurídica. Si especialistas en antropología y derecho, si los dos temas, existe ya la ciencia denominada antropología jurídica, habría que pedirle a un perito en antropología jurídica su dictamen para poder demostrar la existencia de esos usos o costumbres electorales. Adelante, Elizabeth. Bueno, entonces otra duda, porque tenemos un pueblo muy que es un pluralismo jurídico, multicultural, entonces de cada comunidad indígena a veces surgen variantes, ¿no? Y incluso de sus lenguas, de su lenguaje, entonces no sé si tiene previsto el sistema jurídico esa gran variedad de pueblos indígenas y no sé cómo se hace la especialización en la antropología, pero abarca todas esas grandes variantes que tiene México. Has puesto, podría yo decir, el dedo en la llaga, Elizabeth, porque nos falta muchísimo para estudiar, preparar este tipo de peritos y tenerlos en toda la República, o cuando menos en el Poder Judicial Federal, que es en donde existe un cuerpo de peritos, un apartado especial
de peritos para poder tener esta materia especializada. Y el problema se complica más, porque no solo es la elección de integrantes de ayuntamientos por usos y costumbres, que al final de cuentas todavía son pocos. En el estado de Oaxaca, muchos municipios, creo que el 75% de municipios llevan a cabo elecciones por usos y costumbres. Y de manera excepcional, en Michoacán, en Morelos, en Guerrero y en Chiapas. Sí, excepcionalmente 1, 2 o 3 municipios que llevan a cabo elecciones por usos y costumbres. No es tan difícil conocer esos usos y costumbres electorales, pero el problema se complica más, porque de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, todas las comunidades indígenas tienen derecho a ser representadas ante el ayuntamiento correspondiente, no mediante regidores como yo he propuesto, sino representantes de comunidades indígenas que tienen derecho a concurrir a las sesiones de cabildo sin tener la calidad de regidores o de síndico o de presidente municipal, sino representantes de su comunidad. Pero también normalmente, si en un mismo municipio hay 2 o 3 comunidades, debe ser un representante común de las 2 o 3 comunidades. Y si no se ponen de acuerdo, viene el problema de quién debe representarlos. Este es un caso concreto, voy a buscar el precedente, un caso concreto, si no mal recuerdo, en el estado de Sonora o Chihuahua, en donde 2 pueblos indígenas pedían tener a su representante cada uno por su comunidad. Se les dijo que no, que era uno por los 2, y fue un problema que hasta donde yo recuerdo nunca se resolvió para saber cuáles eran esos usos y costumbres y cuál de los 2 representantes debería de asumir el papel de representante ante el ayuntamiento. Sí, el tema de la prueba de usos y costumbres electorales es un tema que está pendiente de una solución pericial que sea ampliamente conocida y que sea confiable. Sí, nos falta mucho por hacer en esa parte. Gracias por la pregunta, Elizabeth, y perdón por la respuesta, pero sí nos falta mucho por avanzar en esa materia. No, gracias a usted, maestro. Bien, vean entonces cómo el legislador en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia procesal electoral ya estableció la necesidad de probar los usos y costumbres. Y todavía más en el artículo 86 bis, el tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes. Vean cómo el derecho es objeto de prueba, solo el derecho extranjero y el derecho consuetudinario, pero ahí está la normativa que regula la prueba de este derecho. Y a mí me preocupa porque tenemos regulado el derecho de los mexicanos residentes en el extranjero. Tienen derecho a votar, pero los candidatos
tendrán derecho a hacer campaña en los países o en las ciudades en donde hay ciudadanos mexicanos con interés en votar. Es un tema bastante delicado, es un tema que no está resuelto, no está planteado todavía, pero que debemos pensar en él porque no es difícil que los aspirantes a candidatos o los candidatos en el momento oportuno, cronológicamente hablando, quieran ir a hacer campaña, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde vive una gran cantidad de ciudadanos mexicanos, ciudadanos y ciudadanas mexicanas que tendrán seguramente interés en votar. Si envían remesas para mantener económicamente a sus familias, pues seguramente también querrán votar para elegir al que ha de asumir la función ejecutiva o la función legislativa que periódicamente se debe renovar en nuestro sistema electoral. Adelante, Elizabeth. Maestro, recuerdo que hay países como Chile, Uruguay también creo, si no mal recuerdo, que ellos sí no permiten el voto de sus nacionales en países extranjeros. Sin embargo, les dan a los extranjeros más derechos porque si tienen un grado de residencia les permiten incluso votar. ¿Qué opinión tiene respecto a eso y qué en relación, bueno, también con el sistema mexicano? Sí, efectivamente, este es un tema que existe en el debate doctrinario y legislativo, por supuesto. ¿Quiénes tienen derecho a votar? En el caso nuestro, los extranjeros residentes en el país o los mexicanos residentes en el extranjero que no están en el país. Hace no muchos años, allá por 1990, 91, se planteaba este tema y el maestro Víctor Carlos García Moreno, extraordinario tratadista del derecho internacional, público y privado, decía que el hecho de que los mexicanos en el extranjero votaran era contrario al principio de soberanía. Sí, porque no están aquí, son residentes en el extranjero. Por tanto, se han desligado de la sociedad mexicana y que no era prudente permitirles votar. En cambio, si no mal recuerdo, don Carlos Urruti, que era presidente del Tribunal Electoral en República del Uruguay, sostenía la otra tesis. Los extranjeros que residen en el país y que producen riqueza, que generan fuentes de trabajo, que pagan impuestos, que son tratados como cualquier otro ciudadano mexicano, ¿por qué no permitirle votar? Si el gobierno que vamos a elegir, presidente o diputados o senadores, va a actuar también a favor o en contra de estos extranjeros. ¿Por qué? Porque están aquí. Debemos de permitir el voto de los extranjeros residentes al interior de la República. Si no, no se ha establecido una línea única. Tenemos la excepcional, los residentes en el extranjero que voten en el extranjero para elegir autoridades en México y los extranjeros que no hayan adquirido nacionalidad mexicana no tienen derecho a votar. El tema es discutible, es amplio. Sí, mi opinión personal es que los extranjeros que tienen aquí residencia, que han creado fuentes de trabajo, que pagan impuestos, deben tener derecho a votar y a participar en la vida política del país.
porque finalmente es el país en donde generan riqueza y el país en donde pagan impuestos, y se trata de elegir a los que van a ejercer el poder público, que también les afecta a ellos. Les afecta para bien o para mal. Sí, pero igualmente quedan sometidos al mismo gobierno. Sí, deberían de tener derecho a votar. Bien, si no tenemos ninguna otra participación, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Ahí está la convención que les decía. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. Esta convención fue adoptada en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Fue suscrita por el presidente de México el 3 de agosto de 1982. Fue aprobada por la Cámara de Senadores por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1983. Y se publicó la convención el 29 de abril de 1983. Sí, hace 40 años que estamos obligados a la prueba del derecho extranjero, y a estas alturas seguimos diciendo que no es objeto de prueba el derecho. Sí lo es, de manera excepcional, pero es acreditable, es probable. Se puede demostrar. Y hace pocos días, un compañero profesor de Derecho Civil preguntaba en el colegio si alguien sabía cómo solicitar y obtener la prueba del derecho extranjero para un caso de, no recuerdo si de divorcio o de cambio de régimen patrimonial de la familia. Si tenían que acreditar bajo qué régimen patrimonial contrajeron matrimonio, para ver qué posibilidades había de hacer la liquidación o cambio del régimen patrimonial conforme a la legislación mexicana. Porque era un miembro del matrimonio de México y el otro miembro del extranjero. Bien, tenemos entonces Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. El derecho extranjero es objeto de prueba también. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Esta es la presentación gráfica de, en mi opinión, qué parte del derecho es susceptible de prueba. Y digo los usos, la costumbre, la jurisprudencia y el derecho extranjero. La jurisprudencia no es suficiente con invocar que existe una tesis de jurisprudencia que establece tal cosa. Tenemos que citar sus datos de identificación, título y en su caso, o rubro, mejor dicho, y en su caso, la clave de identificación, la fecha en que fue asumida, en que fue aprobada, y el medio por el cual se hizo del conocimiento público. Y muchas veces tenemos que agregar a estos datos el dato de su registro digital para que sea más fácil su localización, su lectura y cotejo. Porque muchas veces repetimos o citamos una tesis de jurisprudencia, pero en la parte que nos conviene, en la parte que nos favorece. No citamos toda la tesis. Y aunque jueces y magistrados deben estar pendientes de la vigencia y actualización de las tesis de jurisprudencia, también es cierto que no siempre hay la facilidad cronológica, la capacidad temporal de hacer este ajuste, esta actualización, y por tanto, si damos todos los datos, es más fácil de constatar
que efectivamente la tesis de jurisprudencia existe, que efectivamente ese es su contenido y que efectivamente es aplicable al caso concreto. Sí, para mí la jurisprudencia también es parte del derecho que es objeto de prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como síntesis de la pregunta ¿qué se prueba? Hago este resumen. Por regla, solo se prueban hechos jurídicos en sentido amplio. Hechos controvertidos. Hechos que motivan la controversia. Si no son todos los hechos, sino solo los hechos controvertidos, los que motivan la controversia o litigio. De estos hechos, los hechos afirmados, porque la negativa lisa y llana por regla no implica carga de la prueba. El que niega de manera lisa y llana no tiene el deber de probar. La negativa que implica la afirmación de un hecho impone la carga de la prueba. Y por excepción, el derecho es objeto de prueba. ¿Cuándo? Cuando el derecho es consuetudinario, cuando se trata de usos o costumbre, pero también del derecho jurisprudencial y finalmente del derecho extranjero. Sí, el derecho sí es objeto de prueba en estas circunstancias, en estos supuestos. ¿Alguna pregunta, comentario o duda? ¿No? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. A ver, la prueba, preparación y desahogo. Ya platicamos sobre preparación y desahogo de las pruebas. Vamos a tratar de omitir esta parte. No me acordaba. Parte de esta prueba, preparación y desahogo. ¿En qué momento debemos ofrecer? ¿Cómo debemos ofrecer? Vamos rápidamente entonces a la siguiente diapositiva. Luego vuelvo a la pregunta, Elizabeth. Los medios de prueba se deben ofrecer en el escrito de impugnación, ya lo habíamos dicho, en términos del artículo 9, inciso F. En el inciso E nos exige el legislador mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación. Hechos en que se basa la impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente. F. En el escrito de impugnación se deben ofrecer y aportar las pruebas y si no se hace en ese escrito, en otro escrito independiente, siempre que se presente el escrito dentro de los plazos previstos para impugnar. Para promover, presentar, nos dice legislación, o interponer los medios de impugnación. O si se trata del tercero interesado, dentro del plazo que tiene previsto para comparecer. Si se trata del coadyuvante, dentro del plazo que tiene para comparecer como coadyuvante. Y para la autoridad responsable o responsable en términos generales, sea o no autoridad, debe ofrecer las pruebas en el escrito que contenga su informe circunstanciado, o bien dentro de otro escrito que se presente dentro del plazo de 24 horas siguientes a la conclusión del plazo de 72 horas que se da para que los terceros interesados puedan concurrir al juicio o recurso correspondiente. Regla aplicable a todas las partes, a la responsable, al actor, al tercero interesado y al coadyuvante. Cuando la violación reclamada sea o verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto
en el inciso F del párrafo anterior. Si el tema es de estricto derecho, no hay necesidad de pruebas. Bueno, esto tiene su excepción. Si esta litis de estricto derecho es de derecho electoral consuetudinario o derecho electoral jurisprudencial, se tienen que aportar las pruebas correspondientes. ¿Sí? No es que sea de estricto derecho y no hay necesidad de pruebas. De estricto derecho escrito, del estricto derecho sustentado en las leyes, ahí sí no habrá necesidad de pruebas. ¿Por qué? Porque el estricto derecho es la aplicación de las normas jurídicas contenidas en las leyes o códigos vigentes. Pero si se trata de derecho consuetudinario, ahí sí tenemos que probar la existencia, vigencia y aplicación de los usos o costumbres o, en su caso, de la jurisprudencia. Vamos a la diapositiva siguiente, Alejandro. Creo que esto ya no es necesario explicarlo. A la siguiente, por favor. A la que sigue. Sí, esto es para el tercero interesado. Ya lo habíamos visto. Vamos a pasar todas estas diapositivas, Alejandro, que ya me encargué de decir lo que contienen. Vamos a las siguientes, por favor. Yo creo que pasamos todo esto. La que sigue. La otra. La que sigue, por favor. La que sigue también. Todo esto es de terceros interesados, coadyuvantes y responsable. Pasamos todas estas, Alejandro. Sube un poco más tu cursor o baja el cursor y te digo a dónde continuamos. Ahí, en la azul, la 36. Gracias. Vamos al tema de valoración de la prueba, pero creo que antes habías preguntado algo, Elizabeth. Sí, sobre la carga de la prueba, ¿algún ejemplo? Sí, habíamos dicho, el que afirma está obligado a probar. Si digo, por ejemplo, Juan, postulado como candidato a diputado por el partido A, es inelegible. Sí, tengo que decir, es inelegible, ¿por qué? Y aportar en su caso la prueba correspondiente. Si pudiera yo decir, no es elegible, y decir por qué no es elegible. Y quizá tuviera también la carga de la prueba. Sí, está postulado candidato por acción afirmativa. Dice que es del grupo LGTB, perdóneme, no me he aprendido todas las letras, sí, lo digo con todo respeto, no es falla de memoria mía, sí. Dice que forma parte de este grupo, pero no es verdad. Que aporte la prueba correspondiente. ¿Sí? Este tema es un tema delicado porque al principio la Sala Superior había dicho que en estos casos no era necesario probar, que la sola autoascripción es suficiente. Sin embargo, vimos en Oaxaca el tema de varios que dijeron entramos por esta acción afirmativa, pero no digan nuestros nombres porque podemos ser motivo de burla ante la sociedad. Sí, cosa que es contradictoria. El que forma parte de este grupo se ostenta, con todo respeto, orgullosamente, parte de ese grupo. Incluso tenemos a nivel local, a nivel nacional e internacional, las marchas del orgullo gay. Sí, el que es no tiene por qué avergonzarse o no se avergüenza de tal, sino que lo dice de manera pública. Bueno, actualmente el Tribunal Electoral ha tenido que pedir que se pruebe no solo por la autoascripción,
sino que haya otros elementos para probar que forma parte de esos grupos beneficiados con la acción afirmativa. ¿Sí? ¿Quién tiene la carga de la prueba? El que afirma. Dije, fulanito es inelegible porque se postula como del grupo gay y resulta que él es casado, tiene hijos y todo lo demás. Sí, entonces no es de este grupo. O que nos diga con qué prueba que sí es de este grupo beneficiario de la acción afirmativa. Sí, me metí en un tema demasiado complicado. La ejemplificación pudo haber sido más sencilla. Decir, por ejemplo, es inelegible porque es menor de edad. Sí, debe tener 21 años, no como mayor de edad, perdón, pero no cumple la edad mínima para ser candidato a diputado o para ser diputado. Aquí está copia certificada de su acta de nacimiento. Es menor de edad, tiene 17 años. Sí, no puede ser candidato. Tengo la carga de la prueba porque hice una afirmación, dije es inelegible, dije por qué es inelegible y estoy demostrando la veracidad de mi afirmación. Sí, el que afirma en términos generales tiene el deber de probar. Y alguien me dijo por ahí, en materia de violencia política por razón de género, violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Efectivamente, la mujer que se queja de violencia política por razón de género no es que no tenga la carga de la prueba, porque está haciendo una afirmación y si tiene pruebas, debe aportarlas. Sí tiene la carga de la prueba, pero aquí entramos a un tema de lo que se ha denominado la prueba dinámica o la reversión de la carga de la prueba. Por la naturaleza de la conducta y por las circunstancias en que normalmente se lleva a cabo este tipo de conductas, se reinvierte o se revierte la carga de la prueba y al que es imputado de haber cometido esa violencia política es al que se le exige que demuestre que no es verdad, que su conducta ha estado ajustada a derecho. Pero si, por ejemplo, la violencia política la hacemos consistir en que estando presente en las sesiones de cabildo, habiendo pedido el uso de la palabra, el presidente municipal no le concede uso de la palabra porque es mujer, porque la considera incapaz por varias razones, la violencia política en que incurre el presidente municipal la puede demostrar quien denuncia esta violencia o quien demanda la violencia, porque puede ser motivo de un procedimiento sancionador o puede ser motivo de un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano en su vertiente ejercicio del cargo. Sí, tendrá quien demande la posibilidad de probar esos hechos constitutivos de violencia política. Sí, por eso depende del caso concreto quién deba probar los hechos constitutivos de la ilicitud que se invoca como causal para anular, revocar o modificar un determinado acto. Espero haber contestado. Ya son las 2 de la tarde con 57 minutos. No pienso, no creo que me dé oportunidad de abordar el tema de valoración de la prueba. Gracias, José, por tu comentario. Vamos a dejar este tema, lo abordaré rápidamente en la sesión del lunes para poder abordar los otros temas que forman parte de este módulo. Gracias a ustedes. No sé quién sea Ring Comercializadora, pero gracias por el comentario. Sí, nos veremos el lunes. Que tengan feliz fin de semana. Gracias por su atención.
Gracias, Alejandro. Gracias a todos Doctor, ustedes. buena tarde. Buenas tardes, Hasta Alejandro. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Buenas tardes, gracias.